¿Me acompañan a atender la primera llamada telefónica de la noche? Adelante, ¿quién habla? Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. Habla Silvia de las Piedras. ¿Silvia de las Piedras? Exacto. Un poquito más fuerte, por favor. Hola. Sí. Quería plantear el caso de lo que en Las Piedras se conoce como la banda Los Titos, que son chiquilines de que no pasan de los 16 años. Y a fines del año pasado se hizo todo un trámite judicial, se les reconoció por los chiquilines que habían sido asaltados por ellos, con cadenas, amenazados con cadenas y navajas. Y hoy en día están nuevamente en las calles, atacando a plena luz del día, además con revólver, a una cuadra de la comisaría, a la salida de los colegios. Entonces, es decir, uno no sabe... ¿Y qué edades tienen, Silvia? ¿Los chiquilines asaltados? Los que forman la banda. Andan entre los 9 a 15 años. No tienen más de eso. No debe ser seguramente un caso aislado, ¿no? No. Gracias por llamar. Bueno. ¿Esto de las bandas es nuevo o las bandas siempre existieron? Para nada, las bandas son antiquísimas, son consustanciales al desarrollo de los adolescentes, la formación de grupos de pares y las características de las pandillas, en su inmensa mayoría no tienen carácter delictivo. Algunas tienen carácter fronterizo y algunas también tienen carácter delictivo, pero hubo un estudio famoso en criminología de Trasher de 1313 pandillas de Chicago en la década del 30, que fue el que inició todos los estudios de las pandillas, en el cual las pandillas son un fenómeno absolutamente natural en toda la vida nuestra, todos hemos formado parte de pandillas, y pandilla no significa pandilla delictiva. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué puede hacer la ley? Es alguna pandilla. ¿Cuántas pandillas hay en Las Piedras? ¿Cuántos habitantes tienen Las Piedras? ¿Cuántos adolescentes tienen Las Piedras? Todos los adolescentes se agrupan en grupos de pares. Hay alguna, y a lo mejor otra pandilla, que comete actos de transgresión que son infracciones. ¿Pero usted qué haría frente a eso? ¿Yo qué haría? Sí, frente a una pandilla que comete... Estudiar el tema. Lo primero es estudiar el tema. No generar una gran alarma, ni generar represión, sino estudiar el tema. Tal vez el tema está ahí en el barrio, ¿no? A ver cuántas son. Ahora, una de las cosas que suele suceder, y yo diría que es también como fenómeno complejo, de gran complejidad, en que es cierto que los jóvenes se agrupan en bandas y es necesario. Es necesario porque ahí encuentran su identidad de adolescente y la identidad en principio está hecha en los jóvenes en negativo, es decir, contra los valores, los ideales, las normas del adulto. Pero muchas veces en estas bandas el líder es el chico más patológico, claro, es el que más transgresor, como el antihéroe, en el cual alrededor del cual se agrupa. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que en algunos lugares existen las ONG, hay una serie de organizaciones que trabajan con los niños, con las bandas en la calle, intentando justamente entender qué pasa y de pronto desarticular, porque también son transitorias. Sí. Es decir, ojo, que en la medida en que esa banda se constituye en el objetivo de la policía, en la perseguida, se le da relevancia, agrupa a los chicos. Normalmente el pasaje por las bandas es un pasaje transitorio y hay un cambio de grupo. Pero muchas veces se constituye alrededor de un líder, justamente el transgresor, algo más permanente. Bien importante. Y entonces hay elementos de la comunidad, de educadores de calle, que pueden trabajar. En otros lugares los hay. Ahora hay una cosa, un concepto importante que aparece, que es el de líder. Los chicos precisan ejemplos, paradigmas, líderes, marcos referenciales. Modelos de rol alternativos. Claro. Modelos. Y esos son los que están en crisis en los adultos. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. A falta de líderes positivos pueden aparecer los líderes negativos. Y a falta de una buena identificación con los límites que los padres tienen que haber establecido desde que el niño era pequeño. Al mismo tiempo que se le da, se ejercita el no. Y yo creo que hay mucha falencia en el no en que dan los padres. Eso también tuvo que ver con una educación donde los psicólogos sí estuvimos comprometidos en una época. Esta idea de la libertad al niño total, ¿no? De que haga lo que quiera. Por eso es que los padres normalmente no son líderes, sino que se van a buscar afuera los líderes. No, yo creo que en gran medida, capaz que muchas veces más de lo que nosotros mismos nos creemos, igual somos líderes de los chicos. A mí me parece que en esto que estábamos rozando recién del tema de los no, el tema de los límites,
creo que hay una realidad uruguaya de lo que sí hay cifras y apuntando a la vulnerabilidad que hablábamos hoy, que es importante, y es que los uruguayos, que somos tan mansos en muchas cosas, supuestamente, tenemos un estilo de disciplina muy violento con nuestros propios hijos. Los uruguayos pegamos mucho, gritamos mucho y somos muy punitivos. En algunos sectores eso más o menos se vehiculiza y se acepta culturalmente, y como además está, se intercala con periodos de buena relación y qué sé yo, entonces una cachetada de repente no pasa de ser una cachetada y no deja heridas muy profundas en la psiquis de ese niño. Pero el estilo de disciplina violento, sistemático, al que están sometidos muchos niños uruguayos, enormes cantidades de niños uruguayos, genera en el niño... De todas las clases sociales. De todas las clases sociales. Violencia intrafamiliar. Intrafamiliar, de la que no sale en los diarios ni a través de los medios, ¿verdad? Sino como una práctica intramuros. Y que a veces la niegan los propios protagonistas. Y no solo, a veces, claro que sí, los propios damnificados, sí. Es decir, las propias víctimas, seguramente que sí, por un mecanismo que está bien descrito. Pero además, los niños que son abusados físicamente van generando un mapa cognitivo negativo que los hace más vulnerables a otras toxicidades violentas del medio, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los tóxicos que vuelve vulnerables a nuestros niños y que deberíamos intentar modificar. Hoy estaba la pregunta, ¿por qué no quieren, por qué no saben? Somos malos todos los padres uruguayos que somos tan violentos con nuestros niños para imponerles el no, o para reaccionar cuando desobedecen o cuando se pelean. Yo creo que en realidad la mayor parte de nosotros no sabe cómo poner bien los límites de una manera no violenta y cómo controlar la situación en una buena, como dicen los chiquilines, y eso es algo que es deber de todos los que trabajamos en salud mental, también de los medios, de todos los comunicadores, poderse acercarle a los padres que no saben y quieren saber buenas maneras de hacer este tipo de cosas. El problema es cómo acercarse a los padres que no saben y no quieren saber. Ese es un gran problema. Es un gran lío, ¿no? Un dato solamente respecto a lo que decía Natalia, es que la Oficina Panamericana de la Salud, filial de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, hace 1 año y medio largó su último programa de salud mental para todas las Américas, donde justamente entre los programas de prevención, en primer lugar, está la atención al desarrollo psicosocial del niño, es decir, todo lo que son las primeras etapas de los cuidados, del niño. Y en segundo lugar, fundamental, cómo prevenir y cambiar las conductas de los adultos agresivas, de los adultos hacia los niños. Les leo algunos mensajes que nos están llegando. Sí. Fernanda del Buceo. En una charla en el Instituto Goethe sobre adolescencia y marginalidad se dijo que la violencia juvenil o precoz no ha aumentado en la magnitud que se está considerando, sino que lo que se ha incrementado es la publicidad sobre este tema. Esto lleva a un aumento del consumo, no solo de medios de comunicación, sino también de artículos y empresas de seguridad, y da lugar al oportunismo político. Daniel del Barrio Sur. Si vivimos en un país donde el 40% de los pobres son niños y el 40% de los jóvenes aproximadamente son desempleados, la violencia no es más que una reacción contra una sociedad de la cual no tienen siquiera la posibilidad de formar parte. La primera te la pido porque lo dije yo. Es lo que yo, tú habías dicho. Lo dije yo ese día en el Goethe. Yo soy una persona que estaba ese día. Claro. En el Goethe, claro. Lo dije exactamente. Claro. Y entonces, ¿te copió? Sí, exacto, ¿no? Literalmente. Entonces me gustaría explicar esa. La otra, si quiere que la tome otro, pero esa es directamente a mí. Está bien. María del Prado dice, en el Liceo 54, haciendo referencia a lo que decíamos hoy, sí, aumentó el número de alumnos, pero no el de adscriptos. Hay 2 para 400 estudiantes. Así es imposible controlarlos. El asunto si el tema es controlarlos o educarlos. Habrá que ver. Leandro del Reducto. La principal causa de violencia es la droga. En este caso la pena de muerte es satisfactoria. María del Paso Molino. Ya que se hacen tantos plebiscitos, ¿por qué no consultan a la gente si quiere bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años? Ese es un tema que aparece siempre. Siempre aparece ahí. En la Argentina está en 16 y le están hablando de bajar a 14, ¿no? Es que si uno empieza en esa escalada de bajar y bajar y bajar, nunca sabe dónde puede terminar. Esa es, por lo menos, la experiencia que se recoge de otros países que han tomado este tipo de iniciativas. O sea que
no creo que esa sea de ninguna manera la solución, ¿no? Creo que esto va un poco de la mano con lo que decíamos hoy, hablabas tú sobre el tema de la cultura punitiva, ¿no? En la medida que tenemos una cultura punitiva, una cultura del castigo, al momento de llegar a las soluciones, también instrumentamos soluciones punitivas o de castigo por sobre otro tipo de soluciones que son muy viables en materia de menores, ¿no? Concretamente, después, si quieren hablamos más, pero el tema de la mediación, por ejemplo, para solucionar determinados conflictos que se dan entre niños y adolescentes, vamos a no hablar de menores que ya tienen una connotación bastante peyorativa y que no refiere a todos los niños y adolescentes, sino más bien a los pobres que tienen problemas con la ley. La mediación puede ser, creo, instrumentada de una manera inteligente, una forma más civilizada de solucionar determinados conflictos. Acá recién están apareciendo los mediadores, ¿no? Están apareciendo. Es una especialización nueva. Sí. Sí, pero en penal más nueva todavía, ¿no? En penal es más difícil porque ya vamos contra otra estructura. No hay código, nuevo código que no está aprobado todavía. Seguimos manejando con el código del 34, ¿no? Sí. El código penal del 34. Del 34. Con algunas modificaciones bastante... Acá se abre otro cauce. En el cable pasan una publicidad, dice Sergio de Brazo Oriental. En el cable pasan una publicidad del juego de video Super Mario. Al principio aparecen los personajes de la mano con una música muy linda. De repente comienzan a pegarse. A eso después juegan los niños. Eso ya está estudiado, que no tiene influencia, básicamente. Ya está muy estudiado. Discrepo. Eso, está muy podemos estudiado. discrepar después sobre este tema. Discrepemos. Ya está muy estudiado. En realidad, hablábamos hace un rato de los niños más vulnerables, ¿verdad? Ningún niño fuerte, sano, con una estructura familiar sólida, con buenos valores, que se sienta contenido por su familia y por su medio social, se va a volver violento por jugar al Mario, que además es uno de los más suaves de los juegos de Nintendo, ¿verdad? Ni se va a volver violento por ver a Marilyn Manson, ni nada de eso, ¿verdad? Pero los niños más vulnerables, jugando a los videojuegos, muchas horas por día, donde el juego es matar blancos humanos, asesinar indiscriminadamente, se van desensibilizando frente a lo que significa matar a un ser humano. Entonces, es un factor más que se agrega a muchos otros, ¿verdad? No es exclusivamente el videojuego, no es exclusivamente el dibujito violento, no es exclusivamente el rock con mensajes satánicos o violentos, sino que es la sumatoria de elementos que hacen que el niño vulnerable eso pase a tener mucha importancia. Y lo peor es que los más vulnerables son los niños que ya tienen algunos comportamientos agresivos, que son los que más piden ese tipo de juegos, y sus papás son los que entonces más les compran esos juegos. Claro, entonces ahí se forma una sumatoria, una cadena. Las causas fundamentales están en otro lado. Ahora, una vez dado una determinada estructura, ahí sí el juego puede tener un efecto. Son cosas que se van sumando. La menor resistencia, digamos. Sí, pero una cosa que me parece importante, que justamente cuando un niño presenta síntomas precoces de agresividad, de problemas de conducta, etcétera, también esto que se decía con respecto a lo general, una determinada mirada y una determinada conducta del adulto o del que lo va a tratar puede organizar para el futuro, porque los trastornos de conducta, las dificultades, la agresividad, son una gama muy variada y muchos van terminando a una vía común, que es la psicopatía, dependiendo también de qué le ofrecemos en ese momento. Entonces ahí viene lo que decía también Natalia, si le ofrecemos los video games para descargar y no otras formas de poder procesar lo que provoca la inquietud, la agresividad, el malestar, vamos a echar leña al fuego, por así decir. Y no es más grave todavía cuando le proveemos los videojuegos y no le proveemos educación en valores. Sí, pero no solo eso. Hay una cosa que creo que es importante, el tema de proveer o no proveer. Creo que a veces pasa por si prohibimos o no prohibimos, y eso ya es distinto. O sea, ¿cómo un padre puede, en la sociedad de hoy, impedir que llegue un videojuego a la computadora de su hijo? ¿Debe un padre impedir que llegue un videojuego de ese tipo? Yo creo que no, porque si no juega en su casa va a ir a jugar a otro lado. Y creo que ese tipo de videojuegos también puede cumplir una función positiva, en el sentido de descargar una serie de violencias que puede tener
el niño o el adolescente en el juego. Hay dos Pero bibliotecas tiene en torno algo- a eso, ¿no? pero tiene Sí, algo, digo, perdón, yo el problema es hice cuando esto se yo hice una transforma investigación y la tesis de doctorado mía es sobre eso. Entonces no podemos hablar de Sí, de doctorado en ciencia política Pero, sobre digo, eso. hay algo ahí con el video game, con una serie de juegos, del juego de pegarse, que van aumentando la excitación del niño y el placer también, el placer de descarga motriz, muscular, agresivo. Porque no hay otros sustitutos, yo diría, porque hay un problema en la falla en el lenguaje, los chicos leen menos, conversan menos. Esta mediación, no, el mediador que tú propones para los grupos, media con el lenguaje, Sí, seguro. o media con un juego organizado, con otro tipo de, Claro. con un pero- manejo de la temporalidad distinta. Es decir, hay una serie de elementos Pero de creo qué que el mediador es hacen. necesario no solo para los niños, para los adultos también. Claro, pero digo, De manera que no hay, es un hay problema como- hay una exclusivo de- falla en ese tipo en ese tipo de manejo de lo que sería la Claro. agresividad en unidades, duda. pequeñas unidades discretas, como puede ser, Claro. ¿no?, la palabra, la expresión Pero de que- distintos modos. Exacta, y Pero ahí yo creo que mediatizados. estamos Y ahí entrando es en campos donde bien importa importantes. la familia Estamos y la dando escuela. algunas ideas sobre cómo enfrentar el problema, Exacto. que no son bajemos la imputabilidad, Ah, hagamos seguro. una ley, Pero ahí llamemos no. a la policía, seguro. pongamos perros en la puerta Si de tú nuestra le das casa. oportunidad a los Estamos dando adolescentes de normas expresarse, mucho más útiles. de expresarse. Justamente cuando vino esta está misma llegando. persona del Goethe, Sí. hicieron una experiencia en uno de los liceos acá, en que justamente sobre este tema, y los chicos fueron, los adolescentes, capaces de expresar en un teatro, en una serie de sketches, cómo los veían a ellos los adultos y qué dificultades tenían de comunicación. Claro. Ahora, esos son medios que no son lo mismo que la banda y que salir a golpear. Claro. Yo creo que hay un fracaso del vínculo social cuando estos chicos, además sigue la bandita ahí, la señora llama pero el vínculo porque no social sabe amplio, qué yo hacer. creo que lo que tú rescatabas al vínculo principio, social está la roto. manera, y lo que yo decía, creo que estamos básicamente de acuerdo, lo primero con esa bandita de las piedras o cualquier banda es entenderla y entender a su líder y cooptarlo y canalizarlo. ¿Mm? Acercarse a hablar esa es la con primera, ellos. acercarse a ver qué pasa, no decir, bueno, vamos a encerrar a este monstruo. Es una primera cosa, ¿no? Vamos a estudiar racionalmente el problema, algo pasa acá, vamos a estudiarlo y entenderlo. Claro, nosotros a lo mejor tenemos herramientas que una persona común no tiene porque nos dedicamos a eso. Bueno, pero yo creo que tiene que haber una discusión. Por ejemplo, digo, tú me decías, Ángela, antes de empezar, que había gente que iba a grabar este programa para discutirlo. Yo creo que una primera cosa es que tiene que haber una discusión pública en cada ámbito, escolar, familiar, comunal. Tiene que haber una discusión de este tema, pero una discusión amplia, que no pase por qué hacemos ya y ahora, a quién llamamos para pegarle o encerrar a este loco, sino cómo entendemos este problema y cómo lo canalizamos. El asunto es cómo no tener miedo para poder acercarse. Exactamente, Claro, porque porque- ahí parte de la vencer el reacción miedo. agresiva es una reacción de miedo. El Seguramente. miedo es una constante etológica Totalmente. que es generadora de violencia en todos los animales Totalmente. y nosotros somos muy animales. Totalmente. Si me permiten, tenemos que ir a una pausa. Les quiero leer lo que dice María de Positos, que es una experiencia de vida. Soy docente y la violencia en la escuela entre los niños y niñas crece cada año de un modo alarmante. El mayor problema es que cuando uno tiene contacto con las familias de los alumnos, se encuentra con que los padres y madres tienen como única forma de poner un límite el grito, el golpe, claro. el apretón en el brazo, y no lo disimulan ni siquiera frente a los docentes. Queda mucho para hacer. Volvemos inmediatamente, La violencia es amigos. adulta.